Estoy de vuelta. Estoy de nuevo. A ver si de esta podemos tener aquí que pueda entrar con nosotros Jean Guillaume. Sí, entonces vamos a dejar que vayáis entrando. Sí, disculpad, porque estas son las cosas del directo y de la tecnología. Vamos a ver si podemos tener este conversatorio, esta conversación que promete ser muy nutritiva. ¿De acuerdo? Eh, Como estaba comentando, Jean Guillaume lleva muchísimo tiempo, ahora ya habla bien en castellano. Él formó parte mucho tiempo de la Escuela de Biodescodificación Francesa y bueno, pues es muy conocido. Tiene un montón de contenido estupendo de cómo impactar al inconsciente, de cómo cambiar la programación. Sí, a ver, vamos allá. Sí, de esta se nos puede sumar. Hola, qué raro. Bueno, yo le mando la invitación, le he dado también a aceptar la que él me envió y que estas son cuestiones del inconsciente. Sí, muchas veces el síntoma se manifiesta y tenemos que sacar la lupa a ver de qué nos está hablando. A ver, mm, vamos a volver a intentarlo. Ujú. Ojo, a ver si... Aquí estoy. Ya, por ¡Por fin. fin! Estamos. A ver, que no te veo. Gracias. ¿No me ves? No te veo. Yo te veo. ¿Me escuchas? Bueno, yo te escucho. La verdad es que mientras te escuche, vamos a ver una cosita. El resto de... A ver si todos nos pueden ver. Gorane, Mauricio, Noé, Florina, bueno, todos los amigos y amigas, a ver si nos pueden decir, ¿nos podéis ver? ¿Le veis? A los Pues dos. yo no le veo. A los dos. Nos vemos a los dos. Sí, ¿eh? Dicen. Bueno, pues a Sí. mí, una cosa curiosa que no me sale la cara tuya, pero no importa. Bueno, yo estoy súper encantada y feliz, Jean Guillaume, de que te prodigues por aquí, por estos lugares de Instagram. Y bueno, además vienes a contarnos un montón de cosas que tienes ahora previstas para el inicio de la primavera. Sí. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, Francis, por tener este espacio contigo. Feliz de compartir en tu canal con la gente que te sigue también. Y contento, sí. Empezamos muchas cosas en este primer trimestre. Y bueno, vamos a un poquito hablar de todo eso y otras cosas. Eh, entonces, con qué empezamos? Bueno, yo estaba diciendo que todo ese, porque además entre comillas, lo dice Arancha, yo también lo digo, eres un mago del inconsciente. O sea, tú tienes unos códigos, un lenguaje muy particular para entenderte, para escuchar lo que tal vez no es para otras personas tan aprehensible. Así que Ujú. a mí me gustaría iniciar con esto de, bueno, ya sabemos que conceptualizar tampoco es que a veces sea el camino o que sirva tanto, pero ¿tú qué entiendes por el inconsciente? Háblanos de qué entiendes tú por el inconsciente. Entonces, para empezar, mm, voy a citar a Milton Erickson. Milton Erickson, es el fundador de la hipnosis Sí, ericksoniana, que ha revolucionado todo el mundo de la psicoterapia gracias a su enfoque. Él tenía una definición del inconsciente que me parece la definición la más concreta y la más eh, simple. Porque lo que es interesante cuando hablamos del inconsciente es que es un concepto que está reconocido, aceptado en el mundo de la psicología, de la psicoanálisis, de la psiquiatría, pero nunca fue demostrado. Entonces, es algo que está aceptado a nivel académico, pero que no, cada escuela tiene su definición. La escuela de Jung tiene una definición, Freud tiene una definición, otros tienen otra definición. Entonces, Milton Erickson decía, el inconsciente es todo lo que aún no es consciente.
Y no podemos decir nada más, ni nada más, ni nada menos. ¿Por qué? Siempre vamos a tener una parte inconsciente. A Ujú. veces yo puedo escuchar a los alumnos o la gente que dice, yo quiero hacer consciente mi inconsciente, pero eso es imposible. ¿Por qué? Cuando hacemos una toma de conciencia, ¿qué significa eso? Que un material inconsciente se vuelve consciente y eso es la toma de conciencia. Entonces, una vez significa que Hola. siempre vamos a tener una parte de nosotros. Perdón, ¿Qué es eso que suena? un momento, porque yo tengo un problema de conexión. ¿Me Oh, escuchas ahora? te ¿Me escuchas? escucho, sí. O sea, lo que decía es que no podemos hacer consciente el inconsciente, pero podemos hacer de nuestro inconsciente un aliado. Y Qué bueno. eso es toda la fuerza del trabajo de Erickson y todo lo que ha nacido después como enfoque terapéutico. Entonces, para mí, el inconsciente es una parte de nosotros sabia que tiene un montón de conocimientos, de recursos, y con lo cual podemos confiar y apoyarnos para resolver un montón de cosas de manera sencilla y profunda. Eh, por supuesto, el sinónimo de inconsciente es automatismo, lo que es automático. Y ahí viene la programación. Entonces, nuestro inconsciente tiene una programación que viene de las memorias que hemos grabado en la vida fetal, en la infancia, en la adolescencia, en el transgeneracional. Y entonces, nuestro inconsciente utiliza estas memorias como programa y él va a aplicar el programa. Pero lo bueno es que nuestro inconsciente siempre está de acuerdo con nosotros. Entonces, mientras que tú no le pides nada a tu inconsciente, él va a seguir haciendo lo que él conoce su programación. Pero si tú le pides hacer algo diferente, él va a empezar a hacer algo diferente. Por eso, yo creo que en nuestra vida personal y en terapia, la clave es trabajar con el inconsciente, confiar en el inconsciente y hacer nuestro inconsciente un aliado. Claro que sí. Buenísimo. O sea, establecer efectivamente, entender ese lenguaje, ¿verdad? Esa forma que tiene el inconsciente también de entender, porque dinos una cosa, el inconsciente lleva muy buena voluntad, es decir, hacemos cosas a veces inconscientemente, pero hay grabaciones o los programas de algún modo han quedado ahí grabados, esa impronta, y como si dijéramos con la mejor voluntad. Nos mantiene a veces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el tratamiento que tú haces para el tema de la prosperidad y del dinero. Me parece buenísimo el trabajo que propones. Es decir, que cuando el inconsciente a una persona le mantiene sin un euro o le mantiene lejos del dinero, en realidad está tratando de salvaguardar a la persona, ¿verdad? Exactamente. Lo inconsciente es sabio en el sentido que él es el protector de nuestra supervivencia, nuestra integridad, pero él nos va a proteger a partir de las memorias que él tiene. Por ejemplo, me recuerda en un curso una persona que tenía un problema económico muy fuerte y siempre llegaba a cero a fin del mes, no podía ganar dinero aunque tenía un buen puesto, en fin, bueno, todo mucho complicado. Y entonces, en su transgeneracional, un bisabuelo, un tatarabuelo, se ha ganado la vida matando a otra gente. Entonces, ¿cuál es la memoria que se transmite? Es que si ganamos dinero, es que estamos matando a otros. Entonces, para su inconsciente, tener dinero en la mano es que yo he matado a alguien, es que yo he dañado al otro. Ajá, Es una locura, pero lo que es muy importante es entender que el inconsciente tiene una lógica, pero es una lógica irracional. La parte consciente tiene una lógica racional. Entonces, no podemos resolver de manera racional un problema irracional. Hay que entrar en esta lógica irracional. Entonces, hay que entender la lógica de irracional, irracional en el sentido que nuestro inconsciente nos maneja con una memoria que a veces no nos pertenece, que no está adaptado a nuestra realidad, pero siempre hay una intención positiva de supervivencia. Y para mí hay tres puertas de entrada al inconsciente, que son
el símbolo o la metáfora, la Ujú. emoción o el estado de trance. ¿Ok? Esos son los tres puertas de entrada al inconsciente. Metáfora o símbolo, la emoción y el estado de trance. Por ejemplo, muy a menudo me ha pasado que un consultante viene a la consulta y este día la persona tiene un mensaje escrito en la camiseta o tiene un número. No es casual, porque esta persona este día pone esta camiseta. Y a veces me ha pasado que, me recuerdo una vez un consultante viene y tiene un número, estaba 28 o algo así, y él me habla de esta historia y yo veo este número 28 y le digo, ¿qué ha pasado cuando tenía 28 años? Y ahí me dice, ah, hostia, me ha pasado eso. Y eso estaba vinculado al problema que él venía a tratar. Pero él me dice, fíjate la locura, es que esta mañana yo he elegido otra camiseta, pero desayunando me he manchado y me he puesto eso sin pensar. Y viene con esta camiseta al día. Y es eso, es decir, que el inconsciente se expresa de manera indirecta, pero siempre es un acierto brutal. Por eso podemos confiar en el inconsciente. Qué bueno y qué ejemplo tan fantástico. O sea, que en realidad se trata también de estar despierto, de saber escuchar. Y acerca de eso también viene la siguiente un poco pregunta que te quiero hacer. Porque yo sé que tú le das mucha importancia al tema de la escucha y de hecho en tu forma de trabajar le prestas a eso mucha atención, a saber escuchar. Sí, porque hay observar y escuchar, porque si tú observas y escuchas, lo que va a observar y escuchar no es la persona, pero es cómo su inconsciente se expresa. Por ejemplo, hay el lenguaje corporal, ¿ok? El lenguaje, hay muchos libros que dicen, ah, si la persona mira así o si cruza los brazos, eso quiere decir esto y todo eso. Bueno, no es totalmente falso, pero bueno, es un poco limitado. Lo que es ¿Mm? importante es que el inconsciente se expresa todo el tiempo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me ha pasado hace poco. Otra vez estaba dando una sesión y una persona habla y me habla con las manos. Me dice, no, porque yo tengo miedo y me hace este gesto. ¿Ok? Y digo, quédate con tu mano ahí. ¿Qué hay dentro de tu mano? Me dice, no sé. Digo, míralo. Tú acabas de hablar un miedo y me hace este gesto. Y ahí, ¿qué me da como información? Cuando la persona habla con su mano, me da la información de cómo organiza su mapa mental. Y si me hace este gesto, ah, yo tengo miedo, no es casual, es que ahí hay una información. Y ahí, digo, como el lenguaje del inconsciente es simbólico, digo, ¿y si este miedo fuera un color? ¿Qué color sería? No, es negro. Y digo, pesa mucho. No pesa mucho, es como un grillete, ¿sabes? Digo, ok. Y digo, ¿este grillete a quién pertenece? Y ahí, boom, se ha dado cuenta que este miedo no estaba suyo, ¿ok? Pero la puerta de entrada lo he tenido aquí porque su inconsciente te da la información. De la misma manera que vamos a escuchar las expresiones que dice la persona. Por ejemplo, la persona puede utilizar una expresión, un refrán o no sé qué. Me recuerda, por ejemplo, tenía una consultante que tenía un problema de insomnio y la insomnio puede estar vinculado o a un miedo de la agresión. Entonces, ¿cuál es la solución? Es estar en vigila Sí, para no dormir. reaccionar. Entonces, no me voy a dormir. O es miedo de morir. Entonces, ¿qué hace? Que la persona se duerme, que pum, se despierta para verificar que está viva. Y entonces, en su caso, estaba más el miedo de la agresión. Y hablando de su historia, a un momento regresamos a su infancia y tenía mucha violencia de su padre, pero estaba una violencia verbal. Y decía, pero cuando tu padre estaba violento con la palabra, ¿cómo lo vivía? Y ella me dice, mi padre en vez de la boca tenía una mitralleta. Y entonces, y digo, eso me habla de guerra, una mitralleta, ¿de qué está hablando? Y no es casual, es decir, que hasta la expresión que la persona va a utilizar se dice algo que no está obvio. Entonces digo, ¿pero quién ha vivido la guerra? Y ahí me cuenta que el hermano del padre fue matado porque tenía idea política opuesto al régimen político. Y entonces fue un trauma para su padre. Y entonces el padre estaba marcado a fuego de esto
Y entonces él tenía una autoridad horrible a donde los hijos debían pensar como él. ¿Por qué? Porque en su memoria, si pienso de una manera diferente, yo puedo estar en peligro. Mi familia puede estar en peligro. Pero ella, lo que me da la pista es que ella me habla de la metralleta. Y su hermano del padre fue fusilado, por una metralleta. Entonces, Fíjate. Mm. eso, el inconsciente se va a expresar siempre de manera indirecta, a través de las expresiones que utilizamos, el mensaje en la camiseta, el lenguaje corporal. Y eso, si aprendemos a observarlo, utilizarlo en terapia, es un atajo brutal para ir en la llana de a dónde está la historia de verdad, la historia escondida, vamos a decir. Qué bueno. Bueno, y con toda la cantidad de casos, ¿verdad?, que has ido viendo en todos estos años, tienes para poner en común un montón de anécdotas, ¿eh? Sí, Y vamos a ir un poco, a ver, yo sé que es una pregunta, buf, que da para muchísimo, pero ¿cómo? O sea, el inconsciente tiene una lógica y una lógica que es invisible. Y como hemos titulado además este encuentro, lo de cómo hacer visible lo invisible, que yo sé que eso es un poco el fin en el que te enfocas, cuéntanos un poco las bases para que eso que funciona y que no nos damos cuenta que es invisible empiece a emerger. Cuéntanos ujú. algunas de tus trucos, de la magia que haces. Entonces, la primera cosa es tener claro que el lenguaje del inconsciente es simbólico. ¿Ok? Ujú. Entonces, el inconsciente siempre se va a expresar de manera metafórica o simbólica. Entonces, cuando la persona empieza a utilizar una metáfora de algo, ahí hay que prestar mucha atención, porque un material inconsciente se está expresando sin que la persona se da cuenta. Eso estoy muy atento a eso. La otra cosa es muy importante, es que el inconsciente tiene una lógica irracional. Entonces, cada vez que la persona empieza una frase diciendo, bueno, es un poquito loco o es un poquito raro, ahí hay algo. ¿Por qué? Porque es la mente racional que juzga eso como no es racional o como raro, ¿sabes? Pero ahí se va a decir algo muy importante, porque es la lógica irracional. Entonces, por ejemplo, estas dos cosas lo utilizo un montón porque ahí voy a tener una escucha más precisa, más fina, en relación a lo que va a contar la persona, porque ahí voy a tener un hilo para tirar, para ver a dónde vamos. Es una puerta de entrada, vamos a decir. La otra cosa es eh, tener claro que la persona que está en un tema conflictivo no puede hacer otra manera que de expresar palabra que refleja este aspecto conflictivo, por ejemplo. Pero para eso hay que entender el tema. Voy a tomar un tema que es muy amplio en la sociedad, que es Ujú. el miedo de la mirada de los demás, el miedo del juicio de los demás. Es algo muy fuerte en general. La vergüenza también. ¿Mm? Pero eso es la consecuencia. Es lo Ujú. que quiero decir. Si tú entiendes la lógica de un conflicto irracional, va a estar mucho más fácil identificarlo y tratarlo. Una persona que tiene miedo de la mirada de los demás, ¿qué va a experimentar como emoción? Es la vergüenza. ¿Ok? Pero la lógica del juicio es, siento vergüenza. ¿Ok? Y la vergüenza paraliza a la persona. Entonces, la lógica del juicio es juicio que genera vergüenza y la vergüenza paraliza. Por ejemplo, yo creo que por desgracia muchas personas hemos vivido esta situación en la escuela, tiene 10 años, debe recitar la poesía delante de toda la clase, tú estás en la casa, la sabes muy bien, el maestro te pide de pasar delante de todos los compañeros y te pide de empezar a decir la poesía y en este momento el cerebro en blanco, no te recuerda de nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo del juicio del profesor y tal vez de los compañeros. Y ahí hay una parálisis. Pero este parálisis es la consecuencia de una emoción que es la vergüenza. Y la vergüenza viene del juicio. Y entonces, cuando una persona está atrapada en este problema, ¿qué va a ser la conducta de la persona? Es una persona que entra en la seducción. No es una seducción tipo sexual, es una seducción más amplia. ¿Seducción en qué sentido? En el sentido que voy a intentar
hacer lo que me imagino que el otro espera de mí. ¿Para qué? Para evitar un juicio negativo. Y entonces, ¿qué pasa? La persona siempre está fuera de ella misma porque está viviendo en función de a qué puede decir, qué va a hacer, qué va a pasar. Entonces, me voy a adaptar, voy a hacer eso. Pero la persona no lo dice nunca eso. Es una lógica en su cabeza. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Típicamente la persona dice, la gente que está atrapada en el juicio de la mirada de los demás, lo que ellos dicen es, quiero sentirme libre. ¿Ok? ¿Por qué te quieres sentir libre de qué? Y la persona no se da cuenta que es ella misma que se pone en la cárcel. ¿Cómo? Dando un poder a la mirada de los demás. Entonces, cuando una persona dice, sí, yo estoy harta de la gente, quiero sentirme libre, solamente esta palabra, yo sé que el tema es el miedo de la mirada de los demás. Porque yo entiendo la lógica del juicio, ¿ok? Y la comprensión de la vergüenza. Entonces, también la comprensión de esta lógica irracional nos va a permitir identificar cuál es el tema cuando la persona está empezando a hablar, por ejemplo. Ajá. Y en ese caso que estás comentando, sería también, habría que hablar un poco de que esa persona está funcionando mucho con referencia externa, ¿no? Sí, entonces ahí entramos en un término más técnico que no toda la gente conoce. Entonces hay en término técnico lo que llamamos la referencia interna y la referencia externa. ¿Qué es la referencia externa? La referencia externa es cuando yo voy a dar el poder al exterior, a una persona, a una situación, a muchas cosas. Referencia externa es la persona, típicamente, referencia externa. Una persona hace un curso para solucionar algo o va a terapia para solucionar algo. Y la persona dice, espero que este curso va a funcionar. Espero que esta terapia va a funcionar. Esto es referencia externa porque tú pones el poder en la herramienta, en el contenido, esperando que eso va a funcionar. Una persona que está en referencia interna va al curso con la postura de decir, voy a utilizar este curso para solucionar mi problema. No espero que el curso solucione mi problema. Voy a terapia para solucionar mi problema. No espero que la terapia me va a solucionar la vida. Eso es la referencia interna. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos en referencia externa? Porque damos el poder al otro. Entonces, la primera cosa es saber identificar cuando la persona está en referencia externa, porque la persona no está consciente de eso. Para ella es normal funcionar así. ¿Ok? Y eso también es la escucha que te le va a decir. Por ejemplo, cuando una persona viene a la consulta y después de 2 o 3 sesiones me dice, la otra vez vuestra terapia ha funcionado muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que no es su terapia, es la mía. ¿Ok? Entonces, indirectamente me está diciendo que lo que he hecho yo funciona muy bien, pero ella no tiene nada que ver. Y eso es la referencia externa. Entonces, a veces es sutil, pero hay que saber reconocerlo. Entonces, ahora, ¿por qué la persona está en referencia externa? Porque hay una creencia raíz, muy a menudo inconsciente, que dice que el otro es mejor que yo. Si tú tienes la creencia que el otro es mejor que yo, le va a dar el poder al otro. Porque el otro tiene razón, porque el otro tiene crédito. ¿Tú quién eres? Unas pequeñas cosas que no puede pensar porque no sabe nada. ¿Ok? Y esta creencia que dice que el otro es mejor que yo, es una creencia muy fuerte a nivel colectivo y social, porque, por ejemplo, nuestro sistema educativo genera esta creencia. Si tú vas a la escuela, que está niño o estudiante, te va a dar cuenta si tú tienes buena nota o no. Si no tiene buena nota, ¿qué va a pensar? Que el otro es mejor que tú. Y no es verdad. Significa que esta persona que tiene una mejor nota en este ámbito tiene más capacidad que tú en este contexto. Pero tú tal vez tienes una dimensión artística mucho mejor. Y tampoco no significa que eres mejor que el otro, porque estamos en un pensamiento vertical. Está encima o está abajo, en vez de estar en un pensamiento horizontal, donde nos podemos complementar. Si nos podemos complementar, no hay nadie que es mejor que tú, somos diferentes. Y ahí es la clave. Y entonces hay que empezar a trabajar esta creencia muy fuerte para que la persona
se libera de cuáles son las situaciones en su vida que han generado este tipo de creencia que hace que la persona ha dado el poder al exterior. Claro, claro. Bueno, puf, y es que esto que acabas de mencionar, estos son creencias ancestrales, o sea, que Sí, vienen total. de tiempos remotos. Jean Guillaume, ¿qué es lo que tú has advertido que es eficaz? Porque claro, la biodescodificación, todo este tema del síntoma, de cómo habla, la terapia, ¿qué es lo que suele marcar realmente la diferencia? Porque muchas veces tenemos la teoría, claro, la teoría, y puedo saber que a lo mejor un síntoma me habla de desvalorización, y sin embargo, la persona tantas veces continúa a vueltas con con ese programa o con esa zozobra, vamos a decirlo, ¿sí? Mm. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué hace que consigue que de repente la persona haga como un clic, ¿sí? El inconsciente se entere y se produzca ese salto cuántico, digamos, ¿no? Esa liberación. Ok, entonces ahí no voy a hablar desde una verdad absoluta, pero voy a hablar desde mi experiencia y lo que he podido verificar, vamos a decir. Por ejemplo, si hablamos del tema de la desvalorización, sabemos que en descodificación la desvalorización va a tocar todos los huesos, tendón, ligamentos, músculos. Ujú. Es una tonalidad de valorización diferente porque la función del hueso es diferente de los músculos, pero la tonalidad común es la de valorización. Bien, en descodificación típicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar el programante, la primera vez que la persona ha vivido este shock, y vamos a buscar a liberar la emoción. Cuando esta emoción inconsciente que llamamos al ressenti se libera del conflicto programante, en este momento el inconsciente tiene la información que ya se acabó, no hay el problema, y entonces ahí la biología puede regresar a su estado de equilibrio que llamamos la salud. Eso es la teoría, eso es el caso simple. Ujú. Ahora, ¿a dónde se complica la historia? Si no sabemos entender qué es la desvalorización de verdad. Este camino sencillo que acabo de decir sobre el programa de la emoción es muy eficiente y va a funcionar con 30-40% de los consultantes. Pero hay otros y no pasa nada. ¿Por qué? Yo llamo la devalorización una pandemia silenciosa. ¿Por qué? Porque la devalorización es un conflicto que toca a todos los seres humanos en este planeta. Y tanto. Pero, pero como nos sentimos mal de no tener valor, no lo compartimos, entonces es peor. Y entonces para mí la devalorización es, la metáfora es, imagínate un computador súper potente, pero este computador tiene un virus y este virus hace que no puede utilizar el computador. Y la desvalorización es este virus que bloquea el computador cerebral. ¿Por qué? Una persona muy desvalorizada, cuando ella logra algo, ¿cómo va a interpretar este logro la desvalorizada? Va a tener dos interpretaciones. O estaba fácil o he tenido suerte. Ajá. Porque como ella es una puta mierda y que logro algo, la única conclusión es, ¿tengo suerte o es fácil? Y ahí es el bucle. Porque la persona nunca puede salir de la desvalorización. Aunque logra cosas, no lo puede reconocer porque lo interpreta desde la desvalorización. Y entonces es por eso que las personas pueden pasar años trabajando en la devalorización y nada funciona, mientras que no hemos entendido el círculo vicioso y cómo desmontar este círculo vicioso. La otra cosa es muy importante, es que muy a menudo la gente piensa, si yo puedo sanar mi herida de desvalorización, voy a confiar en mí. No. Si tú sanas tu herida de desvalorización, es el primer paso que hace que va a dejar de desvalorizarte, va a dejar de interpretar que si tú logras algo es fácil o tenías suerte, pero la confianza es algo que se construye. ¿Cómo? Te atreves a hacer algo y descubre que funciona. Y ahí el capital confianza va a empezar a construirse, a subir, que te da más fuerza para atreverte y descubrir que eres capaz más.
Y la confianza se va a construir con el tiempo cuando te atreves a hacer cosas diferentes y descubre que eres capaz de eso. ¿Ok? Eso es solamente un ejemplo de ver que a veces hay temas como la devalorización, que puede parecer no tan complicado, pero que tiene lo mismo una lógica irracional, que tiene una complejidad. Y si no sabemos identificar eso y tratar eso a nivel inconsciente, el problema va a persistir. Y es por eso que hay personas que tienen la sensación de trabajar años, que nada cambia. No hay que rendirse, hay solamente entender que hay una profundidad a la cual no ha logrado. Y cuando la va a lograr, va a notar un cambio. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que da gusto, ¿eh? Esto es como ponerte, no sé, cuando cojo un audiolibro de estos que digo, me está respondiendo a un montón de temas, me hace muchísimo sentido. Y todo esto que tú has ido atesorando, descubriendo, ¿eh? Yo sé, porque he estado un poco viendo últimamente algunas cosas de las que publicas, que has ido creando todo un método. Has ido creando todo un fantástico método, digamos, terapéutico, Ujú. con las mejores herramientas y recursos que a ti, bueno, pues que tú manejas y que tú, bueno, pues has ido consolidando a lo largo del tiempo, ¿sí? Estás haciendo, creo que se llama Thor, ¿no? Como el dios del trueno, ¿sí? Exactamente, Uh-huh. exactamente. Mira, yo hace 25 años que estoy dando terapia, hace más de 15 años que estoy formando gente que sea en descodificación transgeneracional, proyecto sentido, acto simbólico, hipnosis, PNL. Y durante todo este tiempo me he dado cuenta que hay mucha gente que hace formación, pero que o no lo integran o se encuentra con un montón de cosas y a la hora de bajar eso a lo concreto en la consulta, están perdidos. Entonces, Uh-huh. el método que he creado, ¿por qué le he llamado método? Porque un método es un paso a paso claro que puede reproducir. Eso es la definición de método. Y le he Claro. llamado el método TOR. El método TOR es un juego de palabras. TOR significa terapia humanista orientado al resultado. Cuando digo terapia humanista, no es el enfoque de la terapia humanista en sí, pero yo he querido poner al centro de este enfoque el ser humano. Porque a veces, como terapeuta, estamos tan preocupados de hacer bien las cosas que olvidamos que tenemos una persona delante de nosotros. Y la clave de una terapia que da éxito son dos cosas. Saber crear la relación con el consultante, una relación de verdad, y el compromiso del consultante. Pero si no ponemos en el centro la persona, todo lo que vamos a hacer después no va a tener toda su fuerza. Si tú la pones en el centro, es decir, ¿qué significa poner en el centro? Es decir, que me interesas. Lo que me cuenta me interesas. Yo estoy contento de tomar este tiempo contigo. Es de verdad tener esta atención, pero que no es una técnica, eso viene de verdad de tu corazón. Y entonces, en este sentido, se llama terapia humanista para recordar que lo fundamental es la relación, pero orientado al resultado. ¿Por qué? Porque en terapia lo que nos interesa, que sea del lado del terapeuta o del consultante, es que funciona, es que hay resultado. Entonces, ¿por qué he puesto orientado al resultado? Porque la terapia es un encuentro de dos personas, de dos inconscientes, del consultante y del terapeuta. Y este encuentro hace que algo va a pasar, mágico, de transformación. Pero, ¿cuál es la paradoja de este encuentro? Si el terapeuta no está, nada puede pasar. Pero no es el terapeuta que hace el camino, es el consultante. Es por eso que nosotros podemos generar proceso para que la persona haga la transformación, pero no depende al 100% de nosotros que la persona haga la transformación. Es por eso que he puesto orientado al resultado. Pero si tomamos las palabras terapia orientado al resultado, hace Thor. ¿Y por qué Thor? Porque en la mitología de los vikingos, Thor, su función estaba de proteger los dioses y los humanos de las fuerzas del caos. Y es en terapia lo que hacemos. Cuando el consultante viene, está envuelto en su caos, perdido, ¿y nosotros qué vamos a hacer?
vamos a ayudar al consultante a reordenar el caos. Cuando el caos se reordena, aparece la solución. Y es por eso que le he llamado el método TOR. Entonces, el método TOR es una formación que son para gente que ya están en la práctica de terapeuta, con gente que han hecho formación de terapeuta pero que no atreven a lanzarse a la piscina, o Sí. gente que quiere empezar a formarse como terapeuta. La gente que va a empezar con el método TOR va a estar muy intenso, pero va a tener una muy buena base por muchas cosas. Y entonces en la formación voy a tratar los temas lo más complejo que encontramos en la terapia. Y entonces cada módulo es un enfoque completo teórico y práctico, es decir, que vamos a desarrollar, por ejemplo, el módulo 2 está dedicado a cómo tratar a una persona que está en la negación, muy mental, no tiene acceso a su emoción, y cómo tratar a alguien que está atrapado en la desvalorización. Entonces, de ahí vamos a entender qué es la negación, qué es la desvalorización, cuáles son las palabras que la persona puede pronunciar cuando está atrapado en este tema. Y sobre todo, cómo tratar eso. Y ahí vamos a tener herramienta práctica, a donde los alumnos van a hacer práctica entre ellos, que son los protocolos terapéuticos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es que como los alumnos lo practican dentro de la formación, cuando sale del curso lo puede poner en práctica. Como digo a los alumnos, esta formación es una formación donde hay que tirarse a la piscina. Es decir, desde el módulo 1 cuando acabamos el curso, el lunes lo pone en práctica con los consultantes. No es una formación a donde debe esperar de acabar. Desde el primer módulo lo pone en práctica, porque cada módulo es independiente y si tú practicas entre cada módulo, lo va a integrar mucho más fácilmente. Y a veces hay gente dice, pero no tengo suficientemente consultante, no tengo consultante, no pasa nada. Crea un grupo de WhatsApp de amigos que le encanta experimentar cosas. Y cuando acaba el curso, digo, chicos, mañana, esta semana, citas y a tope, vamos a practicar. Lo que hace que durante toda la formación va a tener mucha integración y herramientas para tratar a nivel inconsciente todos los temas. Entonces, tenemos la referencia externa, tenemos un módulo Uf, dedicado totalmente a la hipnosis, que es muy importante para entender sí, cómo manejar el inconsciente, hacer el inconsciente un aliado, uno sobre el duelo, los otros las adicciones, otros los actos simbólicos. sí. Y entonces es por la retroalimentación que he tenido de la gente que han hecho la formación, para ellos, este un antes y un después en términos de tener precisión, claridad, resultados y sobre todo reencontrar el gusto de hacer terapia. Se salen del rollo de la perfección y pueden permitir ser creativo y que ayuda más al resultado, vamos a decir. Bueno, yo lo que primero me encantó, porque cuando he visto el dossier, la verdad es que me gustó muchísimo, porque es bonito, tiene un colorido además que a mí me conectó y está muy bien estructurado. A mí me gustó mucho. Y efectivamente, digo, bueno, fíjate, es que tocas la PNL, negación, desvalorización, esa referencia que bien puede estar, digamos, interna, ojalá, o externa, que es con lo que venimos condicionados. Efectivamente, todo este tema de la hipnosis, que además hay, lo voy a decir, porque mucha gente que pueda ver el directo, hay en el canal de Jean Guillon, hay fantásticas sesiones de hipnosis, o sea, para probarlo, Sí, ¿no? en el canal YouTube hay muchos Sí, 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 talleres sí. video Claro que gratuito que la sí. gente puede... Y además hay que decir que te comprometiste un montón cuando el tema de la pandemia. Y ahí estuvisteis dando un montón de contenido fantástico. O sea, el tema de las adicciones, los actos simbólicos. Bueno, es que realmente está muy bien estructurado todo. Y además, vamos a contar otra cosa. Me parece que tienes preparado como una especie de degustación. O sea, algo así Sí, como venga, venga, pase y pruebe un poco de esto, ¿no? sí, hacemos tapas y cerveza ¡Oh, antes de entrar. buenísimo! Bien, bien. Entonces, sí, Oye, lo que me he dado te cuenta, has asimilado ya, ¿eh? Ya te noto, ya, y además lo que dijiste antes de puta madre y tal, ya te has asimilado muy bien aquí en sí, España, ¿eh? ya, yo hablo español, eh, todavía con mi acento francés, pero ya lo manejo. Y además las expresiones. Sí, y para las expresiones yo tengo una muy buena profesora que es mi traductora en los cursos, porque los cursos lo hago en francés, porque
hay muchos conceptos, pero la traductora es muy buena, que se llama Susana. Ella le encanta los dichos, entonces he aprendido mucho con ella. Entonces, efectivamente, el 3 y 4 de abril voy a hacer una introducción al método TOR. Son 2 veces 3 horas, de 19 a 22, 3 y 4 de abril. Y ahí mi interés, porque yo sé que hay gente que no han podido entrar por fechas, tenía otra obligación, tenía muchas cosas, pero que quería entrar. Y Ujú. entonces ahí, en este taller de 2 veces 3 horas, 3-4 de abril, de la próxima semana, voy a dar como un aceite esencial del método TOR. No puedo dar herramienta de transformación, protocolos, porque tenemos solamente 6 horas, pero mi idea es de dar los tips, los conocimientos claves necesarios para que los terapeutas empiecen a tener más precisión en resultados. ¿Qué es un conocimiento clave para mí? Es un conocimiento que mientras que no lo tienes, las cosas parecen complicadas, pero cuando lo tienes, todo se simplifica y tú dices, ah, era solamente eso. Pero ¿por qué puedes Mm, decir era solamente eso? Porque tienes este conocimiento. Voy a dar un ejemplo sencillo de un conocimiento clave. Para mí, un conocimiento clave es que el inconsciente no conoce el tiempo. Eso es fundamental, porque si tú sabes que el inconsciente no conoce el tiempo, no importa si el shock que ha vivido, tú lo has vivido tenía 5 años o hace 2 días, porque es todavía activo en ti, porque el inconsciente no conoce el tiempo. Y muchas veces la gente dice, ah, pero eso hace mucho tiempo que he vivido. No, el hecho que hace mucho tiempo que lo he vivido hace que la ha olvidado y se ha vuelto aún más inconsciente, entonces aún más potente sobre ti. ajá. Pero, y es lo mismo, si tú cargas una memoria transgeneracional, como el inconsciente no conoce el tiempo, todavía es real por tu inconsciente. Si tú entiendes que el inconsciente no conoce el tiempo, va a entender que el tiempo no resuelve nada. Lo que resuelve es liberar esta información a nivel inconsciente. Porque por el inconsciente todo es verdad todo el tiempo. Eso es conocimiento clave. Entonces, en este workshop del 3-4 de abril, voy a intentar de dar lo que me parece los conocimientos claves, los tips, los pautas, que es muy importante de tener claro en terapia y nos va a ayudar un montón a tener mucho más precisión y entonces resultados. Pero también está abierto a los curiosos. Aunque no hace terapia, yo creo que es una información que te puede ayudar un montón para ti en tu vida personal, para entender muchas cosas que son importantes en relación al hecho de transformarte y cambiar las cosas. Bueno, que sí, sí, fantástico. A mí me... Bueno, de hecho yo no me lo pierdo. Yo Bien, voy a estar. muy bien. Bueno, a mí me parece, es que me gusta mucho. Ya sabes que yo lo he dicho a menudo, me encanta el trabajo que haces. Tenemos además una buena amiga que ha aprendido muchísimo contigo, que seguro que por aquí aparece en algún momento, Marienka, que Sí, vive por acá. sí, sí. Y, Hola, María. y bueno, es el 3 y el 4. Y por cierto que vamos a poner el enlace, yo creo Sí, que para que cualquier persona que esto le interese pueda acceder. Además hay un sistema que, ¿lo quieres comentar un poco? El sistema que tienes pensado de un poco en cuanto al acceso y demás. sí, la idea es que hemos hecho este sistema porque como tenía mucha gente que estaba interesada con esta introducción, porque no es mucho tiempo, no es mucho dinero, pero va a empezar a ayudar, hemos pensado que se podría llenar rápidamente. Entonces, lo que hemos hecho es que el curso de 6 horas vale 50 euros hasta los 40 primera persona. A partir de la persona 41 pasa a 80 y pico, yo creo, o un poquito más. Y entonces va a subir el precio a medida que las personas se apuntan para dar un premio a las personas que se comprometen, que se apuntan en primero, vamos a decir. O sea, los 40 primeros vamos corriendo. Sí, el 40 primero es súper barato porque de verdad este curso normalmente sería 150 euros, ¿ok? Entonces ahí hemos puesto 50 euros, pero para los 40 primero. Bueno, muy, muy bien, muy estimulante, vamos a decirlo así. ¿Eh? Entonces, bueno, pues fíjate, y luego te quería preguntar acerca de estos temas de, por ejemplo, mm,
bueno, me viene a la mente el caso de alguien con un tema de yaciente, ¿sí? Ujú. Es un caso concreto, ¿eh? Que por circunstancias que conozco y demás, eh, tiene un hijo que realmente además es alguien que pasa mucho tiempo yaciente, ¿sí? Y a pesar de ciertos, me decía la madre, de ciertas sanaciones y de algún trabajo bueno, que van haciendo, mmm, ante un caso de estos, digamos, la información inconsciente, que es, por decirlo así, esa carga, por decirlo de algún modo, que ha tomado esa persona que definimos como yaciente, sobre sí, eso, ¿cómo lo enfocas? Este es un caso un poco práctico que ahí te lo lanzo yo, sin Bien, avisar. muy bien, muy bien. Me gustan las cosas imprevistas. Entonces, mira, el primero, todo el tema del yacente, eso es el trabajo de Salomón Selam. Ha escrito un libro muy bueno en esto, entonces la gente puede leer porque ahí explica en profundidad, pero para ser corto, ¿qué es un yacente? Eh, Alguien en tu familia ha fallecido, pero es una muerte injusta. Entonces, ¿qué es una muerte injusta? Es la muerte de los niños. Ajá. Muerte por accidente, muerte en la guerra, muerte por suicidio, muerte de un adulto joven. Y como esta muerte está vivido como injusto, el duelo no se puede hacer. Entonces, en la descendencia, hay uno que va a estar vinculado por su nombre, por su rango de hermandad, es decir, por ejemplo, eh, tu bisabuelo ha perdido su primer hijo porque cuando el primer hijo ha nacido, ha muerto al nacer. ¿Ok? Y tú eres el número uno, como este bebé muerto, y solamente porque eres número uno va a tener una correspondencia inconsciente. Eso se llama rango de hermandad. Es un descubrimiento de Marc Fréchet, que era un psicólogo francés, que ha entendido esta lógica del rango de hermandad. Entonces, o te dan el mismo nombre que el muerto, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a estar en lealtad a este muerto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el síntoma del yacente? Es que el yacente va a detener su vida como la vida del otro fue detenido demasiado pronto. Típicamente, si el yacente ha fallecido a 20 años y que tú eres el yacente de este antepasado, hasta 20 años tu vida va a funcionar muy bien. Y a partir de 20 años todo se bloquea. Porque el hecho de bloquear tu vida es una manera de decir al muerto, yo sé lo que has vivido. Es decir, yo detengo mi vida porque la tuya fue detenido. Y deteniendo mi vida es una manera inconsciente de reconocer tu drama porque no fue reconocido. Y entonces el yacente va a bloquear su vida. Entonces, vamos a tener gente que son siempre cansado, vive más la noche que en el día, le cuesta un montón levantarse, tiene un color de piel muy blanco, se viste muy a menudo de negro, Ujú. tiene síndrome depresivo, que no es una depresión, pero es como no tiene energía, no tiene ganas de nada, no hay sentido a nada, puede tener fascinación por todo lo que es los muertos, los cementerios, porque él carga esta memoria de drama en relación al muerto. Entonces, eso se llama un yacente. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer de quién es el yacente de la persona, ¿okay? Entonces, con quién está vinculado. Puede ser en la misma generación, es decir, imagínate que tu madre tiene un aborto, Bien, la mira, primera vez que están, con eso la primera vez que, contestas ah, que nos lo preguntaba una de las chicas, ¿eh? Dice, ¿sería un aborto también? Lo pregunta Raquel. Y así le contestas. sí, exactamente, es decir, que tu madre, su primer embarazo es un aborto provocado, vamos a decir. Ella lo vive fatal, ¿ok? Y entonces, cuando después va a estar embarazada y que ahora puede acoger a este hijo, cuando ella va a estar embarazada y que pueda acoger a este hijo va a reparar este aborto que ha hecho. Entonces, este hijo que viene después no es el número uno, es el número dos, pero va a cargar todo el muerto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llega en el útero de tu madre, llega en una tumba.
no llega en un uterus lleno de vida porque hay esta memoria de dolor y de muerte. Y te vas a comer eso. Y ahí va a tener eso. Entonces, tenemos que ver de dónde viene. Puede ser un aborto provocado o no. Puede ser un bebé muerto antes de ti. ¿Ok? Puede ser un antepasado. Y una vez que hemos colocado eso, hay que liberar esta información a nivel inconsciente. Entonces ahí podemos tener diferente enfoque. Ahí lo que funciona muy bien, por ejemplo, son los actos simbólicos. Entonces, las primeras cosas es que a este muerto hay que darle un nombre. Porque cuando tú das un nombre, da una existencia. Y si tú das una existencia, tú te separas del muerto, porque el muerto es el muerto y tú eres tú. Solamente dar un nombre. Y después podemos pedir a la persona, una vez que ha dado un nombre, que puede hacer un entierro simbólico. Es decir, va a construir un ataúd, va a poner el nombre del muerto en el ataúd y va a enterrar de verdad a este muerto, con la conciencia que tú estás muerto y yo estoy vivo. No es tu culpa y no es mi culpa. Tenemos destino diferente. Y eso es una manera de liberar la memoria a nivel inconsciente, por ejemplo. Buenísimo. Esto es efectivamente en el apartado de lo que en el programa TOR hacéis, enseñas con los actos simbólicos, porque el inconsciente, digamos que pilla muy bien la información, ¿no? A través de la representación. Exactamente. Pero ahí a veces se complica más porque el duelo está bloqueado por la culpa y ahí hay que saber tratar eso. Es por eso que hay un módulo de TOR que está dedicado solamente al duelo, cómo hacer un duelo, qué es hacer un duelo, cómo reconocer que un duelo está bloqueado, cómo tratar este bloqueo. Y eso es todo un trabajo de 3 días de curso completo para trabajar en profundidad todo eso y también los duelos simbólicos. ¿Qué es un duelo simbólico? Muchas veces la gente cuando se va a la jubilación es difícil esta transición porque ellos existían gracias a su trabajo. Entonces hay que hacer el duelo de la vida laboral para abrirse a otra etapa. Esos son duelos simbólicos. Y para mí, la evolución es mucho más fácil si tenemos la capacidad de hacer duelo de etapa de transición de vida. Y podemos ayudar a la persona. Y vamos a aprender eso en el módulo de TOR dedicado al duelo, donde vamos a saber trabajar eso en profundidad. Qué bueno, qué bueno. Me gusta muchísimo. Bueno, te voy a proponer una cosa, porque estamos, por no hacer muy largo este directo, vamos a dejar después el enlace para que la gente entre al workshop, ¿eh? Y también puedan inscribirse y demás. Y yo te iba a decir, no sé cómo estás de agenda, pero que a lo mejor te apetece o tienes disponibilidad para hacer un nuevo directo que Mucho gusto. quizás, vale, que quizás podríamos enfocar en algo que yo creo que nos toca mucho a todos, ¿sí? Y es el asunto que tú también manejas con la prosperidad, ¿eh? Con sacarnos Ok. todo ese tipo de, pues de cargas y de patrones que muchas veces son del transgeneracional. ¿Qué te parece, hacer Me- un nuevo programa y hablar un poco de este tema como un monográfico un poco? Sí, me parece estupendo porque además detrás del tema económico hay muchos temas, como dice transgeneracional y otro. Eso lo trato en el training de abundancia y prosperidad, donde la gente va a poder liberar esta programación inconsciente que está al origen de su tema económico. Pero también en TOR tenemos todo un módulo para los terapeutas de cómo tratar cuáles son los conflictos que están detrás del problema económico para ayudar a los consultantes que están en terapia con esto. Se me parece estupendo. Próximo módulo, prosperidad y abundancia, genial. Programa de Y vídeo. además es que y es buenísimo además porque tú lo has dicho, porque si mucha gente que se dedica a ayudar a sanar a otros, ¿no? Y que están un poco proponiéndose como terapeutas, muchas veces se van a encontrar con ese escollo de, ay, cuando tengo que decir lo que cobro por sesión o lo que vale mi programa, ahí salen y salen todas las alarmas, ¿no? Sí, Y es muy interesante y es un gran trabajo, es un gran trabajo. sí, 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 es un trabajo. Buenísimo. Darse valor es un gran trabajo. Me encanta. Bueno, de todas formas, a mí es que me vibra muchísimo todo lo que haces, ya te lo digo, porque hablo muchísimo también en mi propio, digamos, aporte, en el trabajo que también facilito y demás, del tema del valor, Mm. ¿no? Tanto en cuanto a valía como en cuanto a coraje, Sí, ¿sí? tú Que la has el val llamado método oro, ¿no? ¿He visto? bueno, sí, yo tengo, es que además me encanta hacer acrónimos, ¿no? Sí. Sí. Y es más, el oro es una especie como el orden que logramos, que recuperamos, ¿sí? Digamos, retornando al origen. Es esa, porque tú sabes que para mí
Hace, fíjate, como 10 años hice la formación con Garnier y luego, bueno, he estado mucho en lo que es el desdoblamiento del tiempo, que para mí es una lógica fundamental, ¿sí? Sí, Es una lógica fundamental, o sea, asumir que el tema de la percepción, ¿de acuerdo? Estamos desdoblados y que es, tenemos hay una tecnología disponible en el punto cero, ¿de acuerdo? Que nos ayuda muchísimo a lograr ese orden. Es decir, yo haga lo que haga, que he hecho también un montón de formaciones, la lógica del desdoblamiento, digamos, entrar en el sueño, en esa preparación, ese estado de neutralidad, la energía de la neutralidad, para mí es absolutamente, es esencial, ¿sí? Entonces el oro es a través de ese punto cero, el eje del ser. Es donde realmente mm, hacemos o logramos alquimia de la percepción, que es una palabra, vamos, es una expresión que a mí me gusta mucho. La alquimia de la percepción es a través de esa forma de observar, ¿no? Alquimia es una palabra árabe que consta, es la química que nos acerca a la divinidad. mm, ¿Sí? qué Claro, es bueno. muy bonita. A mí es que las etimologías me encantan. Sí, sí. Siempre busco las etimologías, ¿sabes? Bueno, pues un placer aquí compartir contigo. Lo que digo, por no hacerlo ya mucho más largo, pero bueno, vamos a facilitar aquí todo esto de los enlaces. Y si te parece, Jan, continuamos la charla próximamente para hablar de eso tan bonito que es prosperar. Eso. Y para mí ese, lo llamo el camino del buen vivir. Eh, Necesitamos tomar este camino como humanidad a muchos niveles. Fascinante. Bueno, pues un placer. Gracias por venir y por ponerte aquí un poco en común con todos nosotros, con todo ese bagaje, ese recorrido que tienes. Y bueno, pues maravilloso todo. Mu- Gracias, Muchas gracias. gracias, Francis, por este momento y seguimos con el tema de prosperidad. Maravilloso. Bueno, pues gracias a todos y a todas que habéis estado por ahí acompañándonos, nos habéis echado corazoncitos y muy prontito volvemos, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Venga, Gracias. chao.